Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al último encuentro del taller del ciclo intermedio Desarrollando Cooperativas del Cuidado. En esta ocasión, nuevamente vamos a estar con la doctora Romina Ojagnian, abogada especialista en derechos humanos, para cerrar este ciclo. Así que, Romina, te dejo el público para vos. Gracias, Ceci. Buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla para ya empezar este último encuentro de este ciclo de talleres, como dijo Cecilia. Espero que quienes llegaron hasta acá los hayan disfrutado y ya saben que las grabaciones quedan colgadas en YouTube y que el material también lo pueden solicitar en formato PDF o PowerPoint. Para empezar, el encuentro de hoy, que es profundizar un poquito lo que vimos en el encuentro de la semana pasada sobre grupos vulnerados y mecanismos de protección de derechos. Como recuerden, lo vuelvo a comentar brevemente cómo es la dinámica del encuentro. Tenemos una primera parte de exposición, después tenemos un breve receso de 10 minutos, y al final vamos a poder abrir los micrófonos para realizar intercambios, preguntas, consultas o dudas que les hayan quedado de la parte expositiva. Como este encuentro en realidad es una continuación del anterior, les puse acá un breve resumen de algunos de los conceptos que vimos la semana pasada, como para ponernos de vuelta en la misma página y repasar lo que conversamos el otro día, que hablamos sobre derechos humanos en general, la definición, que son los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas, que no existen jerarquías en el ámbito de los derechos humanos, que son todos universales, indivisibles, independientes e inalienables, es decir, que son para todas las personas, que no se puede sacar uno sin sacar los otros, bueno, todo lo que vimos la vez pasada, que hay obligaciones en relación también a la adquisición de estos derechos, que principalmente tienen que ver con las responsabilidades de los estados, pero también de la sociedad en su conjunto. Y después nos metimos un poquito en lo que es el concepto de igualdad, la igualdad formal versus la igualdad real de oportunidades y trato, y también conversamos sobre lo que definimos en el encuentro pasado como una especie de la contracara del principio de igualdad, que es el principio de no discriminación. Vimos la definición de la Ley Nacional de Actos Discriminatorios, la Ley 23.592, vimos que hay algunas distinciones que resultan objetivas y razonables, que no todas las distinciones constituyen un acto de discriminación, y también vimos que hay algunas situaciones de discriminación que son caracterizadas como estructurales porque se mantienen en un lapso prolongado de tiempo sobre algunos grupos en particular con determinadas características, y nos introdujimos también en el concepto de interseccionalidad, que es esta idea de que las personas no pertenecemos a un solo grupo a la vez. Participamos en varios grupos sociales en simultáneo, y que muchas veces esta pertenencia a distintos grupos a la vez nos hace objeto de mayor riesgo de discriminación, porque podemos pertenecer a varios grupos vulnerados al mismo tiempo. Entonces, bueno, tener en cuenta estas ideas para abordar los contenidos que preparé para el día de hoy y seguir profundizando. Principalmente en el concepto de grupos vulnerados, que ya lo venimos conversando desde la semana pasada, y después en algunos aspectos particulares de algunos grupos vulnerados que yo seleccioné arbitrariamente pensando en las cooperativas del cuidado, en las personas con las que trabajan habitualmente las cooperativas del cuidado, más allá de que obviamente existen un montón de otros grupos que no vamos a mencionar en este encuentro porque no viene al caso de esta capacitación. Bueno, para comenzar,
es como un refuerzo, como les dije, de lo que vimos en el encuentro anterior, sobre qué son los grupos vulnerados. Como dije recién, son personas que pertenecen a un grupo que tienen ciertas características identitarias o ciertas condiciones que hacen que no puedan acceder en pie de igualdad al ejercicio de sus derechos, ¿sí? Entonces, sobre estas situaciones es necesario tomar algunas medidas específicas para que las personas que pertenecen a estos grupos puedan gozar de sus derechos sobre la base de una igualdad real y sin discriminación. Vimos en el encuentro pasado que si aplicábamos el principio de igualdad formal, que es la igualdad ante la ley lisa y llana, muchas veces esto perjudica a las personas que pertenecen a los grupos vulnerados porque no parten del mismo punto de inicio. Requieren una medida especial para ponerse al mismo nivel que el resto de los individuos. Con lo cual, esto es un poco atar los conceptos que vimos en el encuentro pasado con la definición específica de grupos vulnerados. Y reiteramos que esto tiene que ver también con el concepto de discriminación estructural, porque los grupos vulnerados son objeto de discriminación estructural, es que para que se constituya un grupo vulnerado tiene que tenerse en cuenta la dimensión histórica y social de esta constitución como grupo vulnerado, porque no es algo que sucede ni esporádicamente, ni aleatoriamente. Es necesario que estén presentes estas características y persisten en el tiempo, y eso es lo que luego permite clasificar a ese grupo como un grupo vulnerado. No por haber sido objeto de una situación de discriminación aislada, un grupo con cierta característica va automáticamente a convertirse en grupo vulnerado, sino que es necesario que haya un patrón social de conducta que implique todas estas desventajas para el acceso a sus derechos. Y otro concepto que incorporo ahora es que esta situación puede ir cambiando con el tiempo. Lamentablemente, en general, no se van restando grupos vulnerados, sino que se van sumando, porque los grupos históricamente vulnerados, los que se identificaron como en una primera etapa histórica, en su mayoría siguen sufriendo este tipo de discriminación estructural, pero con el paso del tiempo se van agregando a veces nuevos grupos, y el ejemplo más común es el de las personas viviendo con VIH, que previo a hace un par de años atrás, no existía directamente, no se había detectado todavía, y no había ningún prejuicio, ninguna situación de estigmatización sobre las personas viviendo con VIH, que si bien hoy en día no es el mismo nivel de intensidad que había al principio, cuando la situación era nueva y generaba muchísimo temor por ahí en el resto de la población o lo que fuera, sigue existiendo aún situaciones puntuales de discriminación contra las personas que tienen VIH. Y se han incorporado como grupo vulnerado a partir de la década de los 80, digamos, aproximadamente. Entonces es un nuevo grupo vulnerado, nuevo entre comillas, ¿no? Porque ya desde los 80 han pasado 40 y pico de años, pero en términos históricos es poco tiempo. Pasamos, después de, digamos, refrescar, todos estos conceptos que venimos conversando desde el encuentro anterior, al primer grupo que seleccioné para trabajar en el día de hoy, que es el grupo de los niños, niñas y adolescentes. Como les dije al principio, el motivo por el cual seleccioné estos grupos es porque entiendo que son los grupos con los que más trabajan las cooperativas del cuidado, y me pareció más interesante trabajar sobre grupos con los que tenían contacto directo que por ahí involucrar a otros grupos que no por ello no son vulnerados, sino que no participan del ámbito de trabajo de ustedes. Como supongo que sabrán las personas que trabajan en contacto con niñeces, el grupo de niños, niñas y adolescentes es un grupo vulnerado porque tiene una situación muy particular de una dependencia necesaria de la persona adulta para digamos, tener buenas condiciones de desarrollo. Un niño, una niña pequeña o incluso un adolescente requiere este apoyo de las personas adultas, ya sea de su familia o de su referente
familiar o del que sea, institucional en algunos casos, a través de la escuela, de la educación, para poder desarrollar adecuadamente su vida, tanto en términos físicos como psíquicos y mentales, ¿sí? Para tener un nivel de salud adecuado en los términos de salud integral de la Organización Mundial de la Salud, que es no solamente la ausencia de enfermedades, sino un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, para que el niño, niña o adolescente sea realmente saludable en estos términos, es necesario el apoyo hasta una etapa, en una primera etapa mayor y luego va decreciendo, pero sigue siendo necesario el apoyo de una persona responsable adulta, ya sea de su familia o referente de su entorno familiar o de donde sea, para poder asegurar este proceso y que durante este proceso se pueda reconocer y el niño, niña, adolescente pueda ejercer plenamente los derechos que tiene. Esta es una responsabilidad tanto del Estado como de la comunidad en su conjunto, porque al ser las niñeces un grupo vulnerado que tiene esta necesidad de esta dependencia particular, también vemos que hay muchos casos en los que hay responsabilidad de la comunidad frente a una situación particular de la que se toma conocimiento. El grupo de vulnerado de niños, niñas y adolescentes tiene sus propias características particulares. Se entiende que son niños, niñas o adolescentes hasta los 18 años. Una vez que adquieren los 18 años, adquieren la mayoría de edad y se los considera personas adultas, pero hasta los 18 años son niños, niñas o adolescentes. Y todo este colectivo se considera sujetos de derechos. Ahí les pongo, se les debe garantizar en forma plena y permanente el goce y ejercicio de todos sus derechos reconocidos, tanto a nivel nacional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y subrayé el concepto de sujetos de derecho porque hace algunos años atrás, en el sistema interno, y para quienes vienen trabajando con niñez desde hace muchos años, por ahí saben, la normativa interna no era una normativa de protección integral, sino que era una normativa proteccionista, en donde se ponía al niño, a la niña o al adolescente como un objeto de protección. Era muy paternalista y no había un reconocimiento de la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes, sino que era más, como les dije, un objeto de protección. Y todas las leyes que había relacionadas con las infancias tenían esta mirada, y eso, a partir del cambio de paradigma que introduce, que ahora lo vamos a ver, en la siguiente lo voy a mencionar mejor, pero el cambio de paradigma que introduce la Convención sobre los Derechos del Niño, en nuestro país se demoró varios años, pero luego se actualizó y si bien hay una deuda todavía en relación a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, se ha avanzado un montón en estos últimos años en relación a esta mirada de la niñez como sujetos de derecho. Después de la reforma del Código Civil, que fue también hace algunos años, se estableció el concepto de autonomía progresiva. Esto significa que todas las personas menores de edad, o sea, las personas menores de 18 años, pueden ir ejerciendo derechos por sí mismas de acuerdo con su edad y su grado de madurez. Previo a esto, el sistema del Código Civil hablaba de capacidad. No sé si alguna vez lo han escuchado nombrar, pero había personas incapaces y personas que tenían capacidad plena y otras que tenían capacidad relativa, y era como una manera un poco antigua, digamos, de referirse a las personas y a sus derechos, y eso se modificó con el nuevo Código Civil, y en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes, se contempló este concepto de autonomía progresiva, que ya, digamos, es un enfoque, digamos, conceptual diferente. No suena de la misma manera autonomía progresiva que capacidad restringida. Es como que ya se nota, por el solo hecho de mencionar cómo se llamaban las cosas antes y cómo se las llama ahora, que hay un cambio de enfoque sobre
la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos en forma plena y en la medida de su madurez. Y el otro concepto que es importante, que se desprende de la Convención sobre Derechos del Niño, es que siempre debe respetarse lo que se llama el interés superior del niño, niña o adolescente. Esta es una frase un poco ambigua, pero que a través de los años se fue construyendo un concepto que significa que todas las veces que haya que resolver alguna cuestión en la que se vean de alguna manera afectados o tocados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siempre se deben garantizar de forma integral, simultánea y con el máximo nivel posible de protección. Tiene que ver con esto que hablábamos en el encuentro pasado sobre las características que tienen los derechos humanos, pero en el caso de las niñeces se agrega esta idea de interés superior del niño por la especial protección que se le destina a este grupo vulnerado. En cuanto, como les dije, a las medidas especiales que existen en los casos en los que los derechos de niños, niñas y adolescentes se vean amenazados o violados, esta violación puede provenir del mismo Estado, de cualquier persona, o incluso de sí mismos o sí mismas, porque muchas veces, en los casos en los que hay conflicto con la ley penal, como les dije antes, o situaciones vinculadas a la salud mental, muchas veces hay casos particulares y especiales en los que el riesgo proviene de la propia persona, y en el caso de los niños, niñas y adolescentes no es la excepción. Obviamente que para esos casos hay reglas especiales en las que no voy a profundizar en este espacio porque es, digamos, materia de otro taller entero, pero lo menciono porque supongo que si trabajan con juventudes o con niñeces, y además algunas cooperativas del cuidado se dedican a personas con problemáticas vinculadas a las adicciones, entonces también pueden estar en contacto con esto, por ese motivo lo mencioné. La normativa aplicable actualmente en materia de protección integral, vamos a dejar afuera toda la cuestión penal, como les dije antes, es la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que es la Ley 26.061, sancionada en el año 2005. Y en el plano internacional, además de obviamente todos los instrumentos internacionales generales, porque los niños, niñas y adolescentes son personas y se les aplican todos los reconocimientos de derechos generales que hay, cuentan con un instrumento especial directamente vinculado a la infancia, que fue adoptada por Argentina y luego en el año 94 se le dio jerarquía constitucional. La Convención de los Derechos del Niño es de los años 80. Fíjense todo el tiempo que pasó entre que el sistema interno argentino cambió definitivamente el paradigma, que fue recién con la sanción de esta ley en el año 2005. Tuvimos muchísimos años de trabajo interno a nivel de producción de conocimientos y de trabajo legislativo para lograr que se apruebe esta nueva ley que convive con las otras normas relacionadas con la cuestión penal, pero que permite intentar cambiar la mirada porque es una ley de protección integral, es la ley marco. Entonces, de esta manera, en la cuestión penal se ve introducidos un montón de conceptos que están en esta ley marco, sumados a los que ya existían en la Convención sobre los Derechos del Niño. Como les dije, todas las, esta y todas, creo que todas las que menciono, en las que traje para el taller de hoy, en materia de instrumentos internacionales, cuentan con jerarquía constitucional. Yo no les quise aburrir demasiado con cuestiones así formales jurídicas, pero en el caso de que tengan alguna pregunta puntual vinculada con la jerarquía de las leyes y cómo funciona estos temas, la podemos dejar después para el intercambio, porque iba a ser muy largo si no el taller y nos íbamos a perder en cuestiones formales que no eran vinculadas con las cuestiones de fondo que había preparado para hoy.
En este caso les menciono algunos derechos que me resultan relevantes en materia de niñez. Más allá de que algunos obviamente son obvios, como el derecho a la vida, a la salud y a la intimidad, los niños, niñas y adolescentes tienen expresamente reconocidos el derecho a hacer deporte, el derecho a jugar y a disfrutar de un ambiente sano y no sufrir humillaciones ni abuso de ningún tipo, por el hecho de ser niños, niñas o adolescentes. También menciono el tema del respeto al honor y que se proteja su imagen, porque esto también vinculo con el trabajo de las cooperativas, que por ahí en algún momento sacan una fotografía de algún espacio en el que están cuidando a algún niño o alguna niña, y recuerden que tienen que pedir autorización a la familia para poder hacer uso de esa imagen, porque al ser personas menores de edad, no se puede sin el consentimiento de la familia o de la persona que sea su responsable legal. El derecho a la familia es otro de los derechos que tienen, ya sea biológica, alternativa o adoptiva, la que sea. El derecho a la educación, a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, cerca del lugar donde viven. Es algo que no se suele mencionar mucho en el derecho a la educación en general, pero es un derecho que la escuela esté cerca de donde vivan. Tienen derecho a expresar sus opiniones y que sean tenidas en cuenta, considerando su grado de madurez, y esto se aplica tanto a la familia, como a la escuela, como a los procesos judiciales de los que pueden ser parte. Tienen derecho a ser oídos en todos los procesos judiciales de los que puedan ser parte o que puedan tener un interés. Y después les agregué una cuestión vinculada a la salud y al acceso y a la toma de decisiones, que es que entre los 13 y los 16 años pueden decidir sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea de tipo invasivo o que ponga en riesgo su vida, ni su integridad física, y a partir de los 16 años, para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. Pues es una excepción similar a la posibilidad de votar a partir de los 16 años, bueno, desde los 16 años en adelante, para las decisiones que se refieren al cuidado de su propio cuerpo, los y las adolescentes son consideradas como una persona adulta. Así que bueno, les puse como esta selección arbitraria también de derechos para que los tengan en cuenta, me parecieron los más interesantes para compartir. El siguiente grupo del que voy a hablar, que seleccioné también por el tema del vínculo con las cooperativas del cuidado, es el de personas mayores. A nivel internacional, más precisamente de la Organización Mundial de la Salud, una persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. En el caso de nuestro país, tomamos siempre como referencia la edad jubilatoria, que salvo casos especiales, porque existen casos particulares en la legislación interna, se fija en 60 años para la mujer y 65 años para los varones. Es un debate todavía la diferencia en la edad jubilatoria para mujeres y varones, dentro del movimiento de mujeres y feministas, pero bueno, eso también es otro capítulo. Y más allá de que parece redundante, las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier otra persona, incluido el derecho a no verse sometida a situaciones de discriminación basadas en su edad, y obviamente a todo tipo de violencia. Acá aparece un concepto que es relativamente nuevo en su denominación, que se llama viejismo. ¿Qué es el viejismo? Seguramente quienes trabajen con personas adultas conozcan este concepto, pero es la forma en la que se denomina actualmente al conjunto de prejuicios, estereotipos que se aplican a las personas mayores y solo tienen que ver con la edad, con el hecho de que son mayores de 60 años. O sea, cualquier persona, por ser mayor de 60 años, está sujeta en su vida a una serie de prejuicios y estereotipos, y estas son situaciones que le suceden en la vida cotidiana, digamos. Si nos ponemos a pensar, lo que venimos hablando en los encuentros pasados, esto de que se los llama como abuelos o abuelas, cuando en realidad no tenemos ni idea de cómo es su conformación familiar, e identificarlos con esta figura, o intentar, o pensar en que, no sé, sorprendernos porque tienen un buen manejo de la tecnología, y ver cómo usa un celular una persona de 60 y pico de años, y decir, mirá cómo usa el celular el señor, o cosas así,
o personas manejando autos o haciendo actividades que uno en su imaginario prejuicioso las tiene identificadas en una franja etaria de mayor juventud, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Estas situaciones, que pueden ser como micro situaciones de discriminación, porque por ahí solo quedan en el pensamiento, o sea, son prejuicios y estereotipos, y por ahí uno no las exterioriza, o si las exterioriza, son comentarios al pasar. Además de tener un tinte discriminatorio, además impactan en la subjetividad de este grupo etario. Esto significa que va como generando una situación de malestar o de incomodidad en la persona adulta, en la persona mayor, que se siente esta incomodidad del prejuicio evidente en un montón de situaciones de su vida cotidiana, al margen de que además puede desencadenar situaciones más graves de malos tratos, privación del derecho a la autonomía, de la capacidad de decisión y de situaciones de violencia física, ¿no? Por eso serían como extremos más graves. Este prejuicio, este estereotipo del viejismo es el origen que de luego puede desencadenar otro tipo de situaciones de mayor gravedad. Para poder comenzar a deconstruir un poco esta idea, que está bastante arraigada, y que además tiene que ver con una imagen de la vejez de otra época, digamos, porque hoy en día una persona de 60, 65 años es una persona incluso económicamente activa, con lo cual el cambio de época también afecta de alguna manera o abona esta idea de los prejuicios relacionados con la vejez, sumado a este deseo de juventud eterna y las cuestiones vinculadas a los estereotipos de apariencia física, y sobre todo en las mujeres, no, también en los varones, pero sobre todo en las mujeres, generan como un caldo de cultivo para que esto se siga reproduciendo. Y la manera de poder abordar esto desde el trabajo con este grupo es tener una perspectiva de derechos humanos y reconocer que las personas adultas continúan desarrollando una vida plena, que pueden seguir siendo independientes y autónomos, y que pueden continuar generando contribuciones valiosas tanto en la esfera económica como social, cultural o política en cada uno de sus ámbitos de acción. Luego sí existen situaciones en las que las personas mayores por ahí están enfermas, pero también hay personas más jóvenes que están enfermas, y bueno, la vejez no debe ser necesariamente sinónimo de enfermedad, ni de incapacidad, ni de impedimento, digamos. Empezar a construir esta idea desde una perspectiva de derechos humanos. En cuanto a las medidas de protección integral que posee este grupo, más allá de lo que son los beneficios jubilatorios que todas y todos conocemos, y todas las derivaciones que tiene la normativa de seguridad social en nuestro país, que realmente es muy amplia y bastante generosa, digamos, en términos comparativos con otros países del mundo, no existe a nivel interno una ley específica que establezca medidas de protección especial para las personas mayores. Y acá vuelvo a hacer la aclaración para quienes no manejen con tanta soltura el tema de cómo es la jerarquía de las leyes y los procesos internos. De última, si quieren, lo conversamos brevemente en la etapa de consultas, porque lo que sí existe a nivel interno es la obligación que el Estado realizó cuando adhirió y luego le dio jerarquía constitucional también a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto es un instrumento internacional que, como ven ahí, fue muy recientemente incorporado a la jerarquía constitucional de nuestro país en el año 2022, el año pasado, y establece una serie de obligaciones para los estados y pautas específicamente destinadas a grupos
al grupo vulnerado de personas mayores, para promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, sobre la base de lo que venimos conversando desde el principio, de que son un grupo que históricamente sufrió y sigue sufriendo situaciones puntuales de discriminación estructural sobre la base de la edad, porque la característica que aglutina a las personas en este grupo vulnerado es el hecho de que llegaron a una edad mayor a 60 años, y solo por ese factor tienen estas situaciones de desigualdad o discriminación hacia su colectivo. Algunos derechos que están contemplados en este instrumento internacional que les menciono, que también es relativamente nuevo, no es un instrumento antiguo, es igualdad y no discriminación por razones de edad, básico, derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la independencia y a la autonomía. Este para mí es súper importante porque muchas veces asociamos la idea de la vejez con la falta de autonomía, como que ya no pueden hacer solas ciertas cosas estas personas que alcanzaron una edad determinada. Esto incluye la toma de decisiones. O sea, tener una vida independiente y autónoma incluye reconocer el derecho a tomar decisiones, a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, que es un tema tan recurrente en cuestiones vinculadas con personas mayores. El derecho a la participación e integración comunitaria también. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. A veces cuando yo elijo las listas estas me parecen obvias, pero en realidad las sigo poniendo porque hay muchísimos casos en los que se producen estas situaciones, y calculo que ustedes que están más en contacto con este tipo de población lo saben bien. Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Y derecho a dar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Este también me pareció muy importante, porque muchas veces, como les dije, se resta autonomía a las personas adultas, se les quita esta posibilidad de tomar decisiones, y sobre todo esto se produce en los momentos en los que se tienen que tomar determinaciones con respecto a su salud. Muchas veces incluso se les oculta la verdad, o se les da una verdad parcial para no preocupar, para no poner mal, o lo que fuera, y realmente es un derecho que tienen a tener el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Y el consentimiento libre e informado incluye el recibir la información completa sobre su estado de salud y sobre los tratamientos disponibles para abordar cualquier situación que se genere con relación a esto. Con lo cual, me pareció también importante mencionar esto. Con respecto al siguiente grupo, que es un gran grupo, es un tema muy extenso, hice un recorte sobre cuestiones básicas para compartir hoy, es el de personas con discapacidad. Seguramente si hay alguna cooperativa que esté trabajando con estos temas, pueda incluso hacer un aporte más profundo en el momento de los intercambios, pero lo que les traigo es una sencilla definición basada en los instrumentos internacionales, de algunas cuestiones particulares que me pareció relevante compartir para aquellas que aún no están, digamos, trabajando con estas temáticas o que están pensando en introducirse en los cuidados de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas personas que tengan una deficiencia motriz, mental, intelectual y o sensorial que impida su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones con otras personas, porque se les presentan distintas barreras para su interacción. Y en los ejemplos que pongo, hago hincapié en que la discapacidad es cuando no existe o cuando se presenta la barrera, ¿sí? La discapacidad está en el entorno, es lo que genera la desigualdad en relación a estas personas. Una persona con una deficiencia motriz, que se desplaza en silla de ruedas,
tiene discapacidad cuando no existen rampas adecuadas para que se traslade. Si las rampas existen, esta persona se sube a su silla y se puede trasladar como cualquier otra persona que no necesita una silla de ruedas. Lo mismo con una persona no vidente, cuando no tiene acceso a documentos que están en braille. Si existen los documentos en sistema braille, la persona no vidente se puede desenvolver con plena autonomía, de la misma manera que cualquier otra persona. O una persona sorda cuando no tiene un intérprete de señas. Digamos, el énfasis está en algunos conceptos que vamos ahora a profundizar, que tienen que ver con la accesibilidad y el diseño universal. En el caso de las personas con discapacidad, bueno, es evidente que a lo largo de los años han sufrido una vulneración en sus derechos humanos, principalmente en el derecho a una vida independiente, similar a lo de las personas adultas, pero también hubo muchos inconvenientes y sigue habiendo en relación al acceso a la educación, al empleo, a la igualdad de oportunidad y a la participación política, entre otros. El ámbito del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad estuvo restringido durante mucho tiempo y hoy en día se está en camino hacia la ampliación de este reconocimiento, o sea, no del reconocimiento, sino del ejercicio efectivo de estos derechos, aunque todavía hay un larguísimo camino por recorrer. Para poder llegar o acercarnos un poco a esa meta, digamos, se diseñaron legislaciones especiales y se sigue trabajando en el diseño de nueva normativa para reconocer y asegurar los derechos de este colectivo con una perspectiva de derechos humanos. Y los tres conceptos principales que hay que tener en cuenta son el concepto de inclusión, el de accesibilidad y el de diseño universal. Son como los tres ejes principales que se deben tener en cuenta a la hora de tanto diseñar una normativa como de poner en práctica una actividad vinculada con personas con discapacidad. La inclusión, como concepto, digamos, es un enfoque social que reconoce y valora las habilidades y potencialidades únicas de cada individuo, buscando que todas las personas sean parte activa de la sociedad en igualdad de condiciones. Esto es la definición de la Organización Mundial de la Salud, por eso les puse entre paréntesis OMS. Es la mirada que hay que tener en el momento de abordar, no solo trabajo con personas con discapacidad, sino con cualquier otra disidencia o diferencia en relación a los estándares de preconceptos y prejuicios de cómo debe ser una persona, digamos, ¿no? Para ponerlo como de una manera políticamente correcta, pero a la vez un poco informal, como no tan jurídica. Accesibilidad es el principio que garantiza la eliminación de todas las barreras que impiden la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social. Y la accesibilidad es accesibilidad física, sensorial y cognitiva, porque muchísimas veces se requiere que se redacte de una manera más sencilla, por ejemplo, o, como les dije, que esté escrito en sistema braille, o que exista la rampa, o que exista el baño, o que existan las condiciones suficientes como para que una persona con cierta discapacidad pueda participar en pie de igualdad de un entorno con el resto de las personas que participan. Y el diseño universal es el concepto más nuevo, si se quiere, que tiene que ver con pensar el mundo diferente, pensar el diseño de productos, servicios y la construcción de espacios físicos pensados para que puedan ser utilizados para por cualquier persona. Esto es, yo le puse el ejemplo de los baños públicos. Hoy en día, en la mayoría de los lugares hay baños comunes. En algunos hay baños comunes y baños para personas con discapacidad. El diseño universal es, tenemos un baño y cualquiera lo puede usar. Hay un solo baño y ahí puede entrar cualquiera. Puede entrar un varón, una mujer, una persona con discapacidad, una persona con una muleta, una persona gorda, una persona flaca. O sea, no necesitamos que haya 5 baños diferentes. El diseño universal son cuestiones pensadas para que cualquiera las pueda usar sin necesidad de adaptación alguna.
Entonces, de esa manera también fomentamos el concepto de inclusión. No necesitamos algo especial para las personas con discapacidad, aparte, diferente. O sea, es para todos y todas y todes. Este es el baño. ¿Tenés discapacidad? Podés ir. ¿No tenés discapacidad? Podés ir también. Cualquiera lo puede utilizar. Es el ejemplo que se me ocurrió como más claro para graficar esta idea. Puede pasar con otros elementos, ¿no? Obviamente. Pero en el caso del baño me pareció como lo más evidente, porque aparte es una realidad que, si bien la ley que exige la adaptación, entre comillas, porque es lo que exige, de los baños en lugares públicos es de hace muchos años, aún hoy en día sigue habiendo un montón de lugares que no lo tienen, que obviamente están amparados en cuestiones edilicias previas que le impiden, por una cuestión de espacio, hacer una reforma del baño como para que ingrese una silla de ruedas, pero que habiendo pasado tantos años es como un contrasentido que puedan seguir amparándose en la dificultad edilicia, ¿no? Es como un debate bastante circular, pero bueno, es la realidad. Esto es lo que pasa. Hay muchísimos lugares que siguen no siendo accesibles. En cuanto a las medidas de protección integral, obviamente existen un montón de leyes especiales que reconocen y garantizan los derechos de las personas con discapacidad, y al mismo tiempo se establecen estándares de protección de sus derechos humanos en el caso de que sean amenazados o vulnerados. La ley marco, que es la principal, digamos, es la ley 22.431. Fíjense que yo le puse en cursiva el título a la ley. Ahora vamos a ver por qué. La ley se llama de protección integral de las personas discapacitadas y sus modificatorias. Hay muchas leyes, la mayoría son modificaciones a esta ley. O sea, hay muchísimo material vinculado con personas con discapacidad, pero la mayoría son modificatorias o ampliatorias de esta ley 22.431. Y además, obviamente, existe un instrumento internacional específico destinado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que fue adoptada por la República Argentina y al que se le ha otorgado jerarquía constitucional en el año 2014. Como les dije al principio, cada uno de estos grupos vulnerados de los que estamos hablando hoy poseen su propio instrumento internacional, ya sea internacional o interamericano, y todos tienen jerarquía constitucional. Esto significa que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, en el momento de reclamar el derecho, digamos. En el caso de las personas con discapacidad, hay una situación particular vinculada con la normativa, y que es el motivo por el cual les puse en cursiva el nombre. Vieron que decía para personas discapacitadas. Es una forma de referirse a este grupo que ya no se utiliza, que es incluso despectivo, que se considera hasta incluso discriminatorio utilizarlo de esta manera, utilizar esta forma para referirse al grupo vulnerado de personas con discapacidad. La ley sucede que es del año 81, que es una norma que se dio en otro contexto histórico, en el cual la discapacidad era abordada desde una perspectiva más médica, proteccionista y asistencialista, y que no entiende a esta normativa, más allá de los emparches y las modificaciones que se le fueron haciendo con el paso del tiempo, en su construcción conceptual, no entiende a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, sino como un objeto de cuidado. Entonces hay muchísimas cuestiones que requieren ser modificadas, cuestiones de conceptos básicos, fundantes de lo que es la ley de protección integral, para actualizar el paradigma de la normativa interna a los estándares de la Convención Internacional, que hoy en día también es una ley vigente en nuestro país. Hoy en día conviven tanto esta ley de protección integral para las personas discapacitadas con la Convención Internacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que tiene un paradigma completamente diferente al de nuestra normativa interna,
y por el cual el Estado argentino se ha obligado voluntariamente, ha dicho yo adhiero a este instrumento y me comprometo a cumplir con todos estos estándares de derechos humanos. Por este motivo, se está trabajando, así como en su momento sucedió con el caso de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que les mencioné, que si bien la convención es de los 80, en nuestro país recién en el 2005 se aprobó la Ley de Protección Integral, y aún todavía seguimos con la deuda de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. En este caso se está trabajando, hay incluso creo una consulta federal sobre la construcción de una nueva ley de discapacidad en nuestro país, como un paso fundamental para actualizar la legislación sobre el tema que permita no solo esta actualización, sino realmente transformar en una realidad normativa al menos esta idea de inclusión plena, accesibilidad y diseño universal en una normativa propia de nuestro país, más allá de la Convención Internacional y la jerarquía constitucional que se le ha otorgado. Bueno, para finalizar, también una parte fundamental de todas estas cuestiones que estábamos conversando sobre los derechos humanos y la protección integral, etcétera, es, bueno, ¿qué hacemos frente a una situación en la que estos derechos requieren ser protegidos de alguna manera? Frente a una violación o a un avasallamiento de los derechos humanos de cualquiera de estos grupos vulnerados, o, en su caso, de cualquier persona. Acá, para hacerlo bien federal, digamos, porque en estos encuentros tenemos entidades de todo el país, lo que hice fue listar una serie de espacios institucionales que son dependientes del Estado o de instituciones públicas, que están disponibles en todas las jurisdicciones, por ahí en alguna no hay una, pero sí está la otra, y les voy a ir explicando, sencilla y lo más brevemente posible, qué puede hacer cada una de estas instituciones, digamos. Porque como trabajadoras y trabajadores de cooperativas del cuidado, puede ser que se encuentren en alguna circunstancia con la necesidad de recurrir ustedes mismos o recomendar o informarle a alguien dónde recurrir frente a la violación de un derecho. Lo primero que puse en el listado es las defensorías del pueblo. Estas son instituciones que hay en todas las provincias del país. No siempre tienen delegaciones en localidades más pequeñas, pero sí hay en todas las capitales. En algunos casos, en localidades medianas, hay delegaciones de las defensorías del pueblo de la provincia, o hay defensorías locales en las ciudades grandes. Y allí se puede recurrir para realizar denuncias de todo tipo. Cuando son cuestiones genéricas de incumplimientos de leyes, las defensorías del pueblo toman denuncias y realizan gestiones. No son denuncias de tipo penal, ¿sí? Vamos a separar lo que es un delito de una cuestión civil, o un incumplimiento de alguna prestación de salud, o una situación educativa, o lo que fuera, ¿sí? La Defensoría del Pueblo no maneja cuestiones penales, solo cuestiones vinculadas a temas civiles, digamos, ¿sí? En muchas localidades, a lo largo y ancho de todo el país, además, hay defensorías especializadas en niños, niñas y adolescentes. En algunos casos se llama Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Defensor del Niño. Tiene distintas denominaciones, pero existen en todas las provincias. De nuevo, puede ser que si no están en la capital, no haya una delegación de estas defensorías en localidades más pequeñas. Al final, me olvidé de ponerlo en la viñeta, pero les voy a decir qué se puede hacer en localidades más pequeñas. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más popularmente conocido como INADI,
tiene delegaciones también en casi todas las provincias del país. En realidad tiene delegaciones en todo el país, pero en algunos lugares actualmente no están operativas, son poquitas las que no tienen, pero hay delegaciones del INADI en todo el país, en donde pueden concurrir a realizar denuncias sobre situaciones particulares en caso de discriminación. El INADI tampoco se ocupa de cuestiones penales, y lo que emite es un dictamen. A diferencia de las defensorías que tienen gestiones por ahí de resoluciones tipo mediación, el INADI tiene un área de resolución rápida de conflictos, pero no hace mediaciones, porque en casos de discriminación, al haber una relación asimétrica en general entre discriminador y discriminado, no hay posibilidad de mediar, porque la mediación supone igualdad de condiciones, entonces no hay mediaciones en el INADI, pero sí hay un área que tiene un enfoque de resolución rápida de conflictos, que muchas veces brinda una respuesta adecuada a los planteos que se le pueden hacer, si es posible, y si no, directamente se tramita una denuncia que va a tener como resultado un dictamen de opinión. ¿Para qué sirve el dictamen de opinión? No es una opinión obligatoria, ¿sí? Similar a lo de la Defensoría, los dictámenes de la Defensoría tampoco son obligatorios. ¿Pero qué hacen? Inciden sobre si es una cuestión entre particulares, en general tiene una incidencia y va a tener como la posibilidad de que esa persona por ahí cambie su actitud por el solo hecho de participar de un proceso en el INADI, ¿sí? Y si en el caso de que no haya un cambio de actitud en un conflicto entre particulares, el dictamen del INADI servirá, así como la intervención de la Defensoría, como un elemento más de prueba en el caso de que se proceda a iniciar una acción civil por daños, tanto físicos o morales, ¿sí? Eso en relación a las cuestiones que no tienen, que no son vinculantes, se dice jurídicamente, es decir, que son decisiones de organismos que no obligan a la persona denunciada a hacer tal o cual cosa, ¿sí? No hay obligación. Después, sí, en el caso de que la situación sea de mayor gravedad y haya de por medio la comisión de un delito, encontramos también a lo largo y ancho de todo el país al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el organismo que agrupa a todas las fiscalías de todo el país, ¿sí? Cada jurisdicción tiene su Ministerio Público Fiscal, y allí se puede recurrir para realizar denuncias puntuales en los casos de comisiones de delitos. Son cuestiones penales. Y también en muchas jurisdicciones, y esto es cuestión de averiguar en cada una si encuentran la que necesitan, hay fiscalías especializadas. Hay muchas fiscalías especializadas en niñez y adolescencia a lo largo y ancho de todo el país, por ejemplo. También hay fiscalías especializadas en género. No es lo mismo, no conozco que existan en el caso de personas mayores ni de personas con discapacidad, pero sí en términos de niñez y adolescencia y género existen fiscalías especializadas en muchos lugares del país, y si no, directamente las fiscalías tradicionales, digamos, las generales, en donde van a poder realizar una denuncia, que es como una instancia mejor que concurrir a una comisaría a realizar una denuncia. Muchas veces, frente a situaciones sensibles, es más difícil que la comisaría reciba una denuncia con ciertas características. Hay siempre comentarios sobre algunos conflictos que se presentan a la hora de que en la policía reciban ciertas denuncias. La fiscalía es una alternativa excelente para poder subsanar esta situación, que muchas veces tiene que ver con el desconocimiento o incluso con los mismos prejuicios. Y no para finalizar, porque les dije que me olvidé de ponerle un puntito para las localidades más pequeñas, que ahora lo voy a decir después de este último que sí escribí, que es la consultoría y patrocinio jurídico gratuito de las universidades públicas.
El mayor conflicto que se presenta frente a estas situaciones muchísimas veces, o en la mayoría de los casos, es que las personas creen que para poder accionar necesitan la representación de un abogado o una abogada. No es así. En el caso de las defensorías y del INADI, no hay necesidad de contar con patrocinio jurídico para realizar ningún tipo de presentación. Inclusive, todos estos organismos poseen formularios de presentación de denuncias que son muy sencillos, que están en sus páginas web disponibles, y si no, pueden ir presencialmente y se los van a facilitar, y muchas veces incluso le toman la denuncia a la persona, otra persona física, o un empleado o empleada de estas dependencias, toma la denuncia y la ingresa por mesa de entradas, sin necesidad de ninguno de estos casos contar con un abogado o abogada. Tampoco es necesario ir con un abogado a denunciar a ninguna fiscalía. Cuando uno inicia la denuncia, no requiere patrocinio letrado. Si luego se inicia un expediente judicial, ahí recién va a necesitar un patrocinio en el caso de que vaya a realizar una demanda civil, no en el caso de las fiscalías, porque si hay comisión de delito, el que va a llevar la acusación, digamos, entre comillas, no entre comillas, el que va a llevar la acusación es el fiscal o la fiscal que se designe en el caso. Y la persona que realiza la denuncia se puede presentar, si quiere, como querellante en un expediente penal, pero no tiene la obligación de hacerlo, con lo cual tampoco es imprescindible que exista un abogado de por medio para realizar este tipo de denuncias. Sí, muchas veces se recomienda, porque no es lo mismo un fiscal que un abogado particular, pero no es un requisito en el caso de que no se cuente con los medios suficientes. Me estoy refiriendo a los medios económicos, ¿sí? Y finalmente, existe un recurso gratuito para contar tanto con consultoría como con patrocinio jurídico gratuito, que es algo que no es habitual, es muy difícil de conseguir. Si bien en los colegios profesionales hay como unas directrices en las que de vez en cuando se asigna a algún profesional la atención gratuita de algún particular que concurra al colegio, no es algo común, no es algo que sucede, pero sí en las universidades públicas, en las facultades de Derecho de las universidades públicas, existen las consultorías y los patrocinios jurídicos gratuitos. ¿Por qué funciona esto? Porque en la mayoría de las carreras de Derecho en las universidades del país hay una materia que se llama práctica profesional, que todos los estudiantes y todas las estudiantes tenemos que cursar para poder recibirnos. Entonces, se arman comisiones con estudiantes de Derecho, coordinados por docentes, abogados y abogadas ya recibidos, que durante todo el año atienden a personas con consultas, y en el caso de que la persona no cuente con los medios y que sea un caso atendible, van a patrocinarlo en forma gratuita para el reclamo que necesiten hacer. Entonces esto es un recurso muy importante porque no hay en general acceso a patrocinio jurídico gratuito. Sí hay muchos casos en los que hay posibilidad de consultar gratuitamente un abogado o una abogada, pero luego se queda en el asesoramiento, digamos, no hay patrocinio. El único lugar que en todo el país puede haber, en las universidades nacionales, en las provincias que tengan cerca la universidad, va a ser en la Facultad de Derecho de estas universidades. En los casos de las localidades más pequeñas, busquen en la municipalidad, porque hoy en día, en todos los niveles de gobierno, hay áreas específicas vinculadas con estas temáticas. A veces son más específicas que otras. Por ahí hay algún programa o algún área vinculada con la niñez y la adolescencia, y no hay de personas mayores, y sí hay de personas con discapacidad, o hay de mujer y no hay de niños, pero dentro de mujer abarcan niños.
en todos los municipios, en todos los gobiernos locales, en algún área, aunque sea general de derechos humanos, van a poder encontrar a alguien que los pueda orientar en su ámbito de desarrollo del trabajo con respecto a estas temáticas. Con esto finalizo la exposición del día de hoy. Si les parece, son las 19:40, hacemos un breve recreo de 10 minutos y a las 19:50 nos volvemos a conectar.